siéntanse gozosos de estar en la una y única iglesia que fundó Cristo, que es su esposa, su cuerpo, la ama, la alimenta y la cuida. ¿Por qué debo confesar los pecados? Porque si yo no los confieso, Jaime, me quedé en la primera parte, o no en la primera parte. Adelante, niña. Ven para acá, niña, ven para acá. Ya va, dame un segundito y ya le doy, Jaime, como le he dado chance para que hable, ya le doy chance para que hable. Observen entonces ustedes, hermanos, que Jesucristo sí ha derramado su sangre para perdonar los pecados. Pero eso a la persona que lo acepte. ¿Y quién es el que lo acepta? Primero, aquel que reconoce que ha pecado. Y segundo lugar, aquel que es capaz de confesar los pecados. Si confiesa entonces los pecados, ahí viene la aceptación de la sangre de Cristo, la limpieza y la purificación de todo pecado, que entonces tiene coherencia, conexión con lo que leíamos de Levítico 5:5. Si alguien ha pecado, confesará su pecado. Y dice ante quién tenía que confesar los pecados y quién era el que estaba autorizado por Dios para dar el perdón de los pecados. Cosa que en el Nuevo Testamento también está, al igual que en el Antiguo, y que lo podemos demostrar con citas bíblicas. Jaime tenía una pregunta y le voy a dar chance. Sí, yo quiero terminar el versículo porque es importante cuando nosotros estamos en un versículo terminarlo para poder entender realmente el mensaje. Vuelvo y repito, el versículo 9 dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo, dice, para perdonar nuestros pecados. Ciertamente. Y limpiarnos de toda iniquidad. Déjame terminar. Padre Luis. El Señor dijo, cuando alguien en aquel tiempo que caminó aquí en la tierra, nuestro Señor Jesucristo le dijo, Señor bueno, le dijo, no hay bueno ni aún uno. Entonces entendamos bien a quién va la confesión de nuestros pecados. Pero esta confesión de pecados no es una confesión antes de nosotros haber recibido un bautismo. El bautismo de Juan el Bautista, que vino y bautizó en aquel tiempo cuando nuestro Señor Jesucristo estuvo aquí en la tierra. Que sin Él tener realmente pecado en Él, dio ejemplo de bautismo. Ahí usted está aceptando la sangre de Cristo por el perdón de sus pecados. En ese arrepentimiento sí hay realmente perdón. En un arrepentimiento a conciencia. Porque un niño pequeño, un niño por ejemplo de 1 año, ¿qué puede arrepentirse? ¿Qué perdón puede pedir él si no tiene ni conciencia? Tenemos que estar claros en esto. Esta no es una carta que está hablando para aquellos que están aceptando un perdón antes del bautismo. No, este es un perdón después del bautismo, cuando usted realmente entrega su vida a Cristo. Entonces, una vez que usted está ya realmente entregado a Cristo, no somos perfectos. El pecado es un conflicto cósmico, no es una cosa que nosotros estamos aquí ante carne, sino son huestes, son legiones de demonios que están metiéndose en nuestras vidas para destruirnos. Ese es el pecado que a veces nos lleva a nosotros a tener que venir y confesar la ira que a veces tenemos en nosotros, la envidia, tantos pecados que pueden haber que nadie los conoce más que nosotros. Ese es el pecado que Él le va a limpiar. Dice la palabra del Señor, si usted le confiesa a Él, a Jesucristo el justo, a Él hay que confesar los pecados directamente. Y yo voy a mostrar una cita en Hebreos que deja claramente establecido ante qué sacerdote nosotros tenemos que confesar los pecados. A continuación. Pero Jaime, observa Jaime, ¿le entendí mal o le entendí bien? Usted me puede corregir. Entendí que había que confesar los pecados en aquel tiempo cuando se iba a recibir el bautismo de Juan, que era un bautismo del perdón de los pecados. Pero después del bautismo, ¿entendí mal o entendí bien? ¿Ya no hay que confesar los pecados con un hombre, sino directamente con Dios? No. ¿Entendí mal? Nosotros, para aceptar el bautismo, conforme a lo que enseña el Señor, nuestro Señor Jesucristo vino a darnos ejemplo. Voy a explicar para que lo pueda entender. No, porque es que usted quizás no me entendió la pregunta mía. Sí le entendí lo que usted me dijo, le voy a explicar Mira, Jaime, para explicar más claro. está bien, ya le doy chance, pero que usted tenga la idea clara, ¿sí?
Jaime, yo me confundí entonces. Yo entendí que usted me está diciendo que la confesión era solamente antes de bautizarse y ya con el bautismo que me perdonan los pecados y ya no hay que confesarse más. Entendí yo eso, pero usted me dice que no. O sea que luego usted vuelve a retomar que hay que confesar directamente el pecado con Jesús cuando todavía no me ha dado la cita. Y vuelve y retoma y no me da la cita, Jaime. Yo quiero que si usted me retoma la cita donde diga que tengo que confesarme directamente con Jesús o directamente con Dios, usted me dé la cita, Jaime, porque hasta que usted no me dé la cita, yo no le puedo creer. Ok, yo le voy a explicar entonces de pronto me expliqué mal. Ahora voy, pero déjeme explicarle. Yo hablé de un paso fundamental porque estamos hablando de confesión de pecados, ¿ok? Yo quiero que entendamos algo. Primero, para nosotros poder recibir a Cristo, nosotros tenemos que confesarle a Dios nuestros pecados para recibir el bautismo. Tenemos primero que arrepentirnos. Si nosotros realmente somos bautizados de la manera en que el Evangelio de San Juan nos enseña, conforme a nuestro Señor Jesucristo vino a este mundo y Él enseñó su bautismo de qué manera era. Cuando nosotros como pecadores aceptamos el pecado que hay en nosotros, nos arrepentimos, nos bautizamos, nosotros realmente vamos a recibir el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo no puede morar en un cuerpo de pecado. Nadie puede recibir el Espíritu Santo sin antes haberse arrepentido y haberle confesado al Padre el pecado. Por eso habla aquí de la confesión al Padre. Pero yo quiero decir, yo le dije a él que hay que confesarlo ante un sacerdote, sí, ante el sumo sacerdote. ¿Y quién es el sumo sacerdote? Nuestro Señor Jesucristo. Por eso está hablando aquí de un abogado. Yo quiero ir a la cita. Es Hebreos 4:14. Yo quiero que vayamos a la cita porque la palabra es la que tiene que hablar. No yo, no quiero hablar. Aquí está Hebreos 4:14. Dice la palabra del Señor: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que pasó a través de los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Entendamos bien la profesión que el Señor nos mandó aquí. El Señor nos mandó a todos nosotros a ser realmente sacerdotes aquí, a todos. Pero sacerdote se quiere decir santo, andar en santidad. Eso es lo que el Señor nos está hablando aquí, nuestra profesión. Y vamos al 15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Escúchalo bien a continuación el 16. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Entendieron ahora la razón con quién son? ¿Quién es realmente el sumo sacerdote? Cuando nuestro Señor Jesucristo vino a esta tierra, cuando Él fue crucificado, el velo en el templo fue rasgado en dos. Hasta ahí duró la fiesta realmente de los sacerdotes aquí en la tierra. El sacerdocio en la tierra se acabó. Es así. La palabra del Señor lo dice. Jaime, vamos a respetar a Jaime. Déjenme que si ustedes comienzan a portarse mal, nos van a echar a perder este encuentro tan bonito que tenemos. Es un encuentro muy hermoso, muy de hermanos, muy de amor, y esto me llena de gozo y alegría porque Jaime es un ser muy especial y tengo que felicitarlo, Jaime, porque usted mantiene el amor por delante, la cordura. Y se ve que el hombre sabio, porque el hombre sabio sabe hablar y sabe escuchar. Y veo que tiene sabiduría. Bien, Jaime, ciertamente Jesucristo es el sumo y eterno sacerdote. Pero debe decirle para su conocimiento que en el Antiguo Testamento existía el sumo sacerdote y existía el sacerdote. Una cosa era el sacerdote, Jaime, y otra cosa era el sumo sacerdote. Jesucristo es el sumo sacerdote. A ver, se lo explico, le doy la cita bíblica. El templo estaba dividido, una cortina dividía el lugar santísimo del lugar santo. En el lugar santísimo entraba una vez al año el sumo sacerdote, una vez al año, para ofrecer un sacrificio para el perdón de los pecados. Y a este lado de la cortina, que se llama el lugar santo, entraban todos los días los sacerdotes, distintos al sumo sacerdote. Los sacerdotes ofrecían
todos los días los sacrificios de animales a este lado de la cortina. Y esos sacrificios eran para el perdón de los pecados del pueblo. Y el sumo sacerdote reunía todos los pecados que los sacerdotes a lo largo del año habían ofrecido a Dios y que la gente había confesado, y lo pasaba a la cortina una vez al año y ofrecía el sumo sacerdote ese sacrificio, recogiendo los pecados que los sacerdotes habían ofrecido, los sacrificios que nosotros habían ofrecido para el perdón de los pecados del pueblo que venían a confesar los pecados. Y eso está escrito en Hebreos capítulo 9 versículo 6. Y ya le doy el chance porque yo le digo oportunidad que usted hablara. Entonces el Cristo es el sumo sacerdote. Él es el que entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, que es el cielo. Pero eso representaba el lugar santísimo después de la cortina. Pero antes de la cortina estaban los sacerdotes que ofrecían todos los días sacrificio para el perdón de los pecados. Cristo es el sumo y eterno sacerdote. ¿Qué significa en castellano? Que no podrá existir más sumos sacerdotes, pero sí podrán existir sacerdotes que quedan a este lugar de la cortina que representa la tierra. Y en aquel lugar de la cortina, Cristo, por eso se rasgó el velo, porque el sumo sacerdote entró en el lugar santísimo, como entraba el sumo sacerdote una vez al año, entró. Pero no le quita la función a los sacerdotes que están a este lugar de la cortina. Al contrario, perfecciona. Al contrario, asume, agarra eso. Y está escrito en Hebreos capítulo 9, versículo 6, que usted mismo lo va a leer. 9, 6. Hebreos 9, 6. Léalo ahí. ¿Ya está ahí? Sí, lea. Dice así, preparadas estas cosas en la primera parte del tabernáculo. En la primera parte del tabernáculo, dice, entran los sacerdotes. Los sacerdotes, la primera parte de la cortina para acá, ajá, entran los sacerdotes para cumplir, dice aquí, los oficios del culto. Los oficios del culto, porque no podía existir culto sin sacerdotes, ni sin sacrificio. Cuando los hermanos separados dicen me voy para el culto, no sé qué culto será, porque en la Biblia nunca me va a encontrar culto sin sacerdote, sin sacrificio. En el Antiguo Testamento siempre está regulado así. El sacerdote entonces ofrece todos los días el culto a este lado de la cortina. Pongan cuidado ahora el sumo sacerdote, siga. Dice, pero en la segunda parte. En la segunda parte, en el lugar santísimo, solo el sumo sacerdote. Solo el sumo sacerdote. Una vez al año. Una vez al año. Entonces él está confundiendo al sumo sacerdote con el sacerdote. Eso es desconocimiento de la escritura. Entonces, no lo juzgo, Jaime. Pero escúchame una cosa. Ya, Jaime, le doy chance, ya le doy chance, Jaime. El sabio sabe oír y el sabio sabe hablar. No lo juzgo, Jaime. A usted le enseñaron así, pero le enseñaron cosas que no están en las Sagradas Escrituras. Entonces ustedes observan que Jesucristo en ningún momento hizo lo que Él dijo, eliminó el sacerdocio. Eso no es correcto, eso no es verdad. Y en Jaime mismo lo va a leer en la Sagrada Escritura, en Hebreo capítulo 7.